Yo lo que voy a hacer va a ser contar un poco, hacer un poco la introducción al curso, ¿vale? Contar un poco por qué hacemos este curso, por qué hacemos videojuegos, por qué hacemos videojuegos en un museo, qué tienen que ver los museos y los videojuegos, qué tiene que ver el arte con, uh, con los videojuegos, qué tiene que ver el arte no contemporáneo con los videojuegos, que eso es un matiz importante, porque aquí hay muchos artistas que utilizan el videojuego como un lenguaje, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos conectar un lenguaje tan contemporáneo como puede ser el videojuego con la historia del arte del pasado? Bueno, un poco de hacer una especie de recorrido un poco a vista de pájaro, ¿vale? Tomad lo de esta mañana como una especie de introducción y como una especie de recopilatorio también de ideas que después los verdaderos protagonistas del curso, que van a ser los ponentes que van a seguir los siguientes días y la gente que va a hacer los talleres, pues van a desarrollar con mucha más amplitud de lo que lo voy a hacer yo. ¿Vale? Eh, Mucha gente pensará que la gente que conozca el trabajo que hemos hecho desde el área de educación del Museo Thyssen y el Museo Thyssen en general sobre videojuegos pensará que lo que voy a hacer va a ser contar lo que hemos hecho, y no voy a contar lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho ya está, y lo que estamos haciendo lo van a contar gente que sabe mucho mejor lo que estamos haciendo que yo mismo, porque los protagonistas de esos desarrollos no soy yo, son Dani, son el otro Dani, son, bueno, las personas que participan de los talleres en los que estamos desarrollando este juego que antes comentaba Dani, Nublados. Eh, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Ah, otra cosa. Eh, Soy, como diría Walt Whitman, vasto y en mí contengo multitudes. Entonces, como hay mucha gente en mi cabeza, se me olvidarán cosas según voy hablándolas. Entonces, paradme. También es cierto que soy muy flexible. Entonces, no me estéis mirando todo el rato como estáis mirando ahora. Paradme, decidme, preguntadme. No sé, que esto sea una cosa un poco sobre todo que rompa con este formato de aula que nos han puesto, ¿no? De un señor encima de un escalón hablando a unos señores que están dormidos. ¿Vale? Bien. No sé por dónde empezar. A ver, ¿dónde está aquí? Vale, lo primero es por qué un curso sobre museos y videojuegos. Vale. Un detalle es que no estamos hablando de un curso de arte y videojuegos, aunque sí se va a hablar sobre arte y videojuegos a lo largo del día de hoy. De hecho, la persona que va a hablar, que se ha hablado seguramente Javi, del videojuego como objeto artístico. Lo que pasa es que, claro, al hablar de museos hay que hablar de todo lo que en una monta puede ocurrir en un museo. En el caso de la clase contemporánea, evidentemente. También es cierto que no vamos a hablar de todos los museos. Seguramente que hay museos, los museos son muy múltiples, hay muchas tipologías, hay muchos contenidos distintos, muchos enfoques. Nosotros nuestra experiencia está en un museo, en una tipología de museos en particular, que es una pinacoteca, y sobre eso seguramente es más ágil para hablar de estos. Eso no significa que nosotros, las tipologías de museos, no trabajen. De hecho, y antes de que empecemos, metidos y el desarrollo de videojuegos en origen, relacionados con museos, no sea en el ambiente, digamos, de la cultura humanística, sino de la cultura científica. Los primeros desarrollos de videojuegos tienen mucho más que ver con la ciencia, con los museos de ciencia, que con los museos de arte. Y nosotros, ay, perdón, hay un micrófono, sí, es que sabes lo que pasa, que soy muy nervioso y estoy moviéndome continuamente. Si me paro, para que si me siento, ya, vamos, esto es terrible. A ver, ¿ahora? ¿Me oyes bien? Sí. Okay. Estaba diciendo que igual que en educación, los referentes, cuando empezamos a trabajar en educación en museos, estoy hablando hace 25 años, los tenemos que buscar en muchas ocasiones en museos de ciencias o de tecnología. En temas de videojuegos también hay muchos desarrollos previos a los que hacen las pinacotecas que hacen los museos de ciencias y tecnología en general. Vale. ¿Y por qué hacemos un curso de esto? En primer lugar, porque creemos que tenemos ya una experiencia larga en todo esto. Que
Nosotros hay una línea dentro del área de educación del Museo Thyssen que la llamamos transferencias, que es cuando nosotros acumulamos una experiencia en un ámbito, buscamos herramientas para poder hacer una transferencia a otras personas, a otros museos, a otras instituciones, a otros ámbitos educativos, a personas que están trabajando en el mismo contexto, a personas que van a trabajar en el mismo contexto, que pretenden trabajar en el mismo contexto. Por eso es la razón principal, nuestra experiencia, poder transmitirla y poder contársela a otra gente. Cuando digo una experiencia, veréis que vamos a hablar desde lo negativo también, no solamente desde lo positivo. Es decir, nuestra experiencia se basa en una cosa que son aciertos y errores. Y en el desarrollo de cosas nuevas, como pueden ser la aplicación de videojuegos a museos, igual que el desarrollo de la educación en museos, muchas veces los errores parece que superan los aciertos. Eso tampoco es cierto del todo, porque tanto en educación como en otros ámbitos los frutos son a largo plazo, ¿vale? Cuando empezamos a hacer videojuegos parecían todos que eran terribles y eran errores tras errores. Visto con perspectiva vemos que también había muchos aciertos que no supimos valorar en un momento dado, ¿vale? También hablaremos seguramente de los fallos del desarrollo de videojuegos con nuestra experiencia y lo que nos han contado o que hemos visto de otras instituciones similares a la nuestra, ¿no? Y después también, sobre todo, por pertinencia. Hacemos un curso de museos y videojuegos no porque toque, y eso lo voy a repetir mucho a lo largo de la mañana. No hacemos videojuegos porque es que toca, porque es que está de moda, porque es que ahora es lo que se lleva. Eso es uno de los grandes errores que están cometiendo los museos, hacer videojuegos porque es lo que toca. Nosotros intentamos huir de eso. No siempre nos podemos zafar de ese San Benito de hacer los videojuegos porque es lo que toca, pero es lo que intentamos. O sea, lo hacemos porque creemos que son pertinentes en una sociedad como la nuestra, en la que los modelos de generación de conocimiento y de transmisión de conocimiento han cambiado radicalmente en las últimas décadas o 2 décadas y sobre todo porque creemos que los videojuegos son un lenguaje que trasciende un montón de cosas, la creación artística, la educación, lo cultural, es decir, que está en todos los ámbitos de la sociedad y como parte de la sociedad, que son las instituciones culturales como los museos, pues, es pertinente que trabajemos sobre este tema, ¿no? Hay otros miles de temas, ¿no? El año pasado tú estuviste en el de comisarios alternativos, es decir, pero bueno, queríamos centrarnos en esto también porque estamos inmersos en un proyecto que nos ilusiona mucho y el de que no voy a hablar yo casi nada, que van a hablar Salva y van a hablar otras personas que van a participar, que es Nubla. Bueno, pues también queremos contaros esa experiencia o cómo va esa experiencia. Bueno, lo primero, ¿por qué juego y museo? Lo primero, jugamos porque está en nuestro ADN. ¿Por qué está en nuestro ADN? Porque somos instituciones culturales que tienen una cosa que es una función, ¿vale? Una función educativa. Y cuidado con esta diferencia, la gente que trabaja en museología lo distinguiréis muy bien, entre lo que es una función y un servicio. Lo educativo es una función, es una de las cosas que digamos que está intrínseca en el museo. Es una función que tiene que cumplir un museo, la función educativa. Últimamente, estas corrientes neoliberales tan salvajes que estamos viviendo están haciendo que se transforme lo educativo en un servicio. Un servicio no es algo que sea una función de un museo. O sea, una cosa como la educación tiene una trascendencia que no tiene, por ejemplo, dentro de un museo la administración o el desarrollo informático, cosas de esas que sí son un servicio para que se puedan desarrollar las funciones. Las funciones son la conservación, la difusión, la educación, cosas que tienen... Bueno, el tema del juego en museos tiene que ver con que siendo una institución educativa, que es una función muy importante en los museos, no somos tampoco una institución educativa formal, sino que somos una educación educativa
que trasciende lo formal, que somos, sobre todo, una institución no formal, es decir, no hacemos educación con la finalidad de formar gente para que alcancen un grado de conocimiento, una titulación, sino que educamos para que la gente pueda acceder de otra manera a esa formación. ¿Vale? Bueno, de eso no voy a hablar porque eso tiene que ver más con la educación. Ese carácter no formal hace que desde siempre la función educativa tenga que ver mucho con lo informal, con pues, el juego, con estrategias educativas informales, con cosas de este tipo. Por eso es algo que está en nuestro ADN. Es algo que lo hemos hecho siempre de muchas maneras distintas, ¿no? El jugar o el permitir a la gente que juegue. ¿Por qué somos juego? Bueno, esta es una imagen de hace muchos años. De hecho, este que hay aquí es un hijo mío, que ya es así de grande, o sea, bien. Están jugando en el museo. Nosotros hemos jugado siempre. Hemos jugado, aquí están jugando a una especie de parches con los cuadros, ahí están jugando con un juguete. En el espacio del museo. Siempre hemos jugado, pero para eso hemos utilizado distintos aparatos, distintos instrumentos, distintas herramientas. Hay veces que hemos utilizado simplemente a nosotros mismos como interfaz de juego, como dispositivo de juego, y hay veces que hemos utilizado herramientas, juguetes o digamos, dispositivos que nos permiten jugar e interactuar con la obra de arte de una manera distinta. Perdona. Y cuando jugamos, pensad que el contexto educativo de los museos es un contexto muy complejo, no solamente porque hacemos educación formal, no formal o paraformal, sino también porque hacemos educación para el total de la sociedad. Una escuela o un aula se dedica a una target de edad muy determinado, una escuela se dedica a un target de edad muy determinado, la universidad a un target de edad muy determinado, ¿entendéis? Nosotros no, nosotros hacemos desde los 0 a los 99 años educación y como digo yo, siempre alguien más mayor hay que de 99 años. Hacemos educación para todas las edades, ¿vale? Por eso, una de las cosas que es muy importante es que da coherencia al proyecto educativo es utilizar estrategias similares en todas las edades, ¿no? Es decir, no es más pertinente por ser niños trabajar con juegos que trabajar con adultos. De hecho, nosotros solemos trabajar también con juegos o con estrategias de gamificación, bueno, gamificación, odio esa palabra, de juego con personas de todas las edades, ¿no? Esta frase me encanta, no dejamos de jugar porque envejecemos porque dejamos de jugar. De hecho, jugamos con juegos de todo tipo, con juegos también de ayer, no solamente con videojuegos. Y con personas de ayer. Estos son personas en aulas de tercera edad, de lo que llamamos universidades mayores, que están trabajando con juguetes, si os fijáis, están trabajando con juegos que son, digamos, que tienen que ver también con su pasado, con juegos de construcción, de muñecas y tal, pero son personas mayores. Ese es el gran reto que estamos intentando ahora un poco alcanzar, el meter videojuegos también, el uso de videojuegos también en el desarrollo de actividades con personas mayores. Que es algo que parece complejo, pero realmente vais a ver que no. Pero también jugamos en el museo con juegos de hoy, con juegos de ahora, ¿no? Por ejemplo, con consolas. Esta imagen siempre me gusta explicarla, porque hay una imagen que es paradigmática de lo que es el horror que suponen los videojuegos en los museos, que es esa imagen de los móviles en el Rijksmuseum, de niños jugando con un móvil en el Rijksmuseum. Aquí no son móviles, son videoconsolas lo que están jugando. ¿Vale? A mí esa imagen, en un principio me sorprendió aquella imagen, igual que esta, ¿no? Imagino que es esa imagen, ¿no? Vamos a hacer una lectura de las dos. Me sorprendió. Están mirando la pantalla, no están mirando los cuadros. Pero después si te pones a pensar en serio en esta imagen, te das cuenta que es una imagen que tiene truco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las imágenes tienen un problema, es que
retratan un momento concreto de lo que está pasando. No están retratando todo lo que pasa alrededor. Cuando hacen la foto de los niños jugando con el móvil o estos niños que están haciendo algo con la consola, que voy a explicar lo que es, porque no están exactamente jugando, aunque sí están jugando, pero bueno. ¿Vale? La gente se queda en la anécdota. No están mirando los cuadros, están mirando la pantalla. ¿Vale? Bien, no he traído la imagen porque ayer por la noche no la encontraba en casa, la tengo que tener en el museo en algún lado. Tengo una imagen que es muy bonita de los años 30 de gente asistiendo a unas clases en el Metropolitan, en el que están todos mirando una hoja de sala. ¿Vale? Mirando una hoja de sala unos y otros mirando un catálogo. Nadie ha hecho una lectura crítica de eso. No están mirando los cuadros, están mirando una pantalla, por decirlo de alguna manera. Están mirando un papel, algo impreso, algo que es virtual. Un papel es algo virtual, ¿no? Una impresión, un catálogo. Pensamos muchas veces que la virtualización de los museos es una cosa muy contemporánea, pero eso es mentira. Hemos virtualizado siempre el arte. Vosotros habéis estudiado historia del arte virtualizada, en una cosa que se llama libro de historia del arte, ¿no? Virtualizada en todos los aspectos, en su representación material, a través de imágenes, de fotografías, pero también de la interpretación que se puede hacer desde un libro de historia del arte, ¿no? Bueno, volviendo a esta imagen. Esta imagen forma parte de un taller en el que los chavales en un momento dado dibujan, ¿vale? Dibujan a través de una aplicación que es un juego. En la Nintendo dibujaban, ¿vale? Pero es un momento en el que los chavales sobre todo han estado trabajando con la obra de arte. Entonces, desconfiad de estas críticas que se hace de que la gente cuando está con un móvil en los museos solamente mira el móvil, que también lo habrá, ¿vale? Igual que hay gente que cuando va a un museo lo que mira nada más son las cartelas, que los hay, y muchos, lo garantizo, ¿eh? Muchísima gente que no mira el cuadro, mira la cartela, ¿no? Para confirmar que saben mucho, para confirmar que es el autor que pensaban que era, para confirmar que, no sé, cosas de ese tipo. Desconfiar de esta imagen. En este caso es una de las primeras experiencias que nosotros tuvimos con videojuegos. Bueno, no de las primeras, pero de las es el momento en el que nosotros tomamos conciencia de que esto es algo importante y es algo que queremos desarrollar mucho más. En realidad, esta imagen es pues yo creo que es de 2010, 2009 o algo así, yo creo que es 2010. ¿No, Salva, esto? 2011, que es un proyecto que se llamaba Aquí pintamos todos, trabajábamos con escuelas de montones de sitios. En este caso era una parte que era en verano y eran chavales bueno, que estaban trabajando en el museo en el verano, en estas fechas. De hecho, estamos desarrollando talleres de este tipo. Pero no es la primera vez que trabajamos con videojuegos. Pero ese es el momento que decimos, tenemos que entrar en el contexto real de videojuegos. Normalmente en los museos hemos trabajado los juegos en contextos no puros de videojuegos. Por ejemplo, la web, por ejemplo, dispositivos móviles, o sea, contextos que no eran exactamente de videojuegos. Queríamos irnos al espacio real de videojuegos, que son las consolas, videoconsolas, consolas de sobremesa, consolas portátiles. Es decir, explorar el territorio de los gamers realmente, no de la gente que juega de forma anecdótica o más o menos anecdótica. Todo eso está cambiando porque los móviles se están convirtiendo cada vez más en consolas y de hecho la tendencia va a ser que en los próximos años las consolas portátiles van a desaparecer, es mi opinión, pero vamos, no es la mía solamente, lo está diciendo la gente por ejemplo, de Nintendo, ¿no? Y la consola, los juegos móviles van a ocurrir en los dispositivos móviles, en los móviles que tenéis vosotros habitualmente. Y estos cacharros van a desaparecer. En realidad somos un área, como área de educación, que nos gusta divertirnos, especialmente a Salvador. Nosotros los juegos siempre jugamos, o sea, es muy raro que no juguemos. Es más, nuestros usuarios nos piden que la experiencia en el museo sea una experiencia divertida, gratificante, enriquecedora, educativa. Pero no buscan la seriedad de lo formal, sino que buscan otro tipo de aprendizaje que tiene que ver más con lo emocional. ¿Vale? En este caso no estamos viendo una imagen en la que la gente esté trabajando con un videojuego, pero sí estamos trabajando desde el punto afectivo y a través del juego. Nosotros trabajamos, como he dicho antes, con dispositivos que son juguetes. De hecho, hemos hecho muchos juguetes a lo largo de la historia del área. Bueno, aquí
aquí hay dos, están mezclando dos cosas. Este sí que es un juguete. Un juguete que es un juguete para crear mapas conceptuales, pero se crean mapas conceptuales de relación de colores, formas, cuadros, en un espacio real, como puede ser el suelo de un aula, ¿no? Eh, pero pero con una intención de pasárselo bien. Es un juego para educación infantil, es una maleta educativa que llegaba a las aulas y es un ejemplo de los dispositivos que tienen que ver con aprender, pero divirtiéndonos de cosas que hemos hecho. Lo otro que aparece aquí es algo que llama mezclando cosas, en lo que mezclamos cosas presenciales con cosas virtuales, cosas físicas, como puede ser un juguete como aquel, con cosas también que tiene que ver con cosas electrónicas. En realidad este es un proyecto muy amplio en el que intentamos explorar muchas cosas, porque es, es bueno, ahora os voy a contar mejor, pero digamos que es un juego que tiene una parte virtual y una parte presencial. Y también jugamos en dispositivos. La primera vez que nosotros, bueno, la primera vez que empezamos a darle vuelta a esto, estoy hablando en el principio de los tiempos, seguramente que muchos no habían nacido todavía. Se da la casualidad de que yo empecé trabajando cuando terminé, yo, bueno, estudié pedagogía, estudié historia, bueno, pero cuando terminé de estudiar, bueno, también estudié Bellas Artes, pero no lo terminé. Cuando terminé pedagogía había que trabajar, y lo primero que empecé trabajando, casualidades de la vida, fue en una empresa de desarrollo de videojuegos. Estoy hablando hace muchísimos años, ¿eh? Estoy hablando del principio de los 90. Es más, voy a decir la verdad, en el año 89, ¿vale? En el año 89 empecé a trabajar en una empresa de videojuegos que se llama Dynamic Multimedia. Abelardo seguramente conoce porque ha dicho que sí. Dynamic Multimedia es una empresa mítica en el desarrollo de videojuegos aquí en España que en un momento dado hace juegos que aquí no se estaban haciendo, Hollywood Monster, un montón de juegos así que son míticos, pero tiene una línea que desarrollaban, quisieron hacer los primeros CD-ROM interactivos culturales. Entonces hicieron Goya, Velázquez, El Greco, esas cosas. ¿Vale? Entonces, por un lado, hacía yo contenidos para eso, pero por otro lado también lo que hacía era una asesoría pedagógica, porque en aquel momento nadie sabía qué estaba pasando con los videojuegos y les daba mucho miedo a las empresas el que los videojuegos fueran contraproducentes. La propia empresa, la propia industria le daba miedo que los padres o los profesores y tal hicieran una campaña en contra del videojuego, ¿no? Entonces necesitaban un poco esa justificación de que el juego no era tampoco tan malo, ¿no? Bueno, yo trabajaba en eso. Entonces siempre me ha interesado mucho el tema de los videojuegos por muchas razones, sobre todo por el tema narrativo, por el tema de que el videojuego permite contar las cosas de maneras parecidas y al tiempo distintas a como podemos contar, por ejemplo, una obra de arte, un periodo histórico, etcétera, etcétera. Bueno, ya trabajando en el museo, al principio de trabajar en el museo Thyssen, me encontré con esto. Era un juego que algunos, los más mayores, habrán oído hablar de él y los más frikis seguramente que sí, es Ultima Online. Ultima Online es un juego, es un RPG masivo, jugando mucha gente en línea, que era un mundo de fantasía, inspirado así en algo así como dragones y mazmorras, en un ambiente como imaginario medieval, en el que tú tenías un espacio que te creabas tu casa. En tu casa ibas acumulando los tesoros que robabas y bueno, conseguías, luchando, etcétera, etcétera. Bueno, te podías meter en las casas con tu caballo, como podéis ver. Entonces, esta casa la gente la decoraba. Os estoy hablando del 2000, ¿vale? Y la gente lo decoraba primero con elementos que ya estaban predefinidos dentro del juego, pero tenía una manera que no era oficial de poder introducir elementos que tú cargabas en el sistema. Normalmente esos elementos eran 2D, entonces la gente lo que cargaba eran imágenes. Entonces, jugando al juego, yo juego y he jugado siempre, me encontré con esto. Me encontré que había cuadros. Y bueno, este lo encontré muchas veces. Desde los Uffizi había cuadros del Prado, bastantes, pero de repente me encuentro con cuadros del Museo Thyssen.
Y dije, bueno, vamos a ver. O sea, si esta gente está cogiendo estas imágenes para decorar, ¿de qué manera nosotros, como institución cultural, como museo, podemos hacer que el tema del arte sea algo normal dentro de los videojuegos? ¿De qué manera podemos hacer esto un poco normal? ¿Cómo podemos entrar lo cultural, los videojuegos? Perdonad, estoy dando la mañana, ¿verdad? No pasa nada. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que además, como está la imagen ahí, y entonces empezamos a pensar, vamos a ver, ¿cómo hacemos un videojuego, cómo podemos hacer un videojuego que el protagonista sea el arte? Aquí pensábamos de una manera un poco absurda, porque lo que pensábamos era crear museos virtuales, que es lo primero que piensan los museos cuando empiezan a soñar en videojuegos. Museos virtuales, estudios de pintores, como como Assassin's Creed, ¿no? Reconstruir Florencia, no sé, cosas de este tipo, ¿no? O sea, es muy tal. Pero vimos que eso era inviable. Bueno, pero sí es el momento en el que decimos, esto es un campo en el que podemos desarrollar mucho y a partir de ahí nos ponemos a intentar hacer cosas. Lo que pasa es que el desarrollo de videojuegos no es algo ni económico, ni barato, ni es fácil mover las instituciones para que apoyen proyectos de este tipo. Entonces ha sido un trabajo como de erosión. Como en educación todos los tiempos son geológicos, pues el tiempo de los videojuegos en los museos también es geológico, como podéis ver, ¿no? O sea, han pasado muchos años hasta que hemos empezado a hacer alguna cosa, porque no es fácil tampoco mover a las instituciones. Empezamos trabajando con proyectos en web. Esto tiene unos problemas y unas limitaciones, ¿vale? La primera es que era una desvinculación del que estaba jugando absoluta del espacio real del museo. Es decir, cuando tú trabajas sobre todo en videojuegos que tienen que ver con el museo, lo que haces es aislar al jugador del espacio del museo. Tú juegas en tu casa. Tiene una ventaja, evidentemente, es que puede jugar un niño de Medellín, Colombia, que está muy bien también. Pero estás haciendo eso y eso es un riesgo de no vincular el espacio real y por tanto la obra real del juego, ¿no? Hay muchas limitaciones a todo esto también. La web tiene unos desarrollos tecnológicos muy limitados. Nosotros los primeros juegos que empezamos a hacer, los empezamos a hacer en Flash. ¿Vale? Ahora mismo no funciona ni uno. La tecnología cambia y las tecnologías son privativas, como el Flash o otras tecnologías, pues al final han caducado, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, traducir todo eso a HTML dinámico y cosas de esas nos costaría carísimo y tal. Y tampoco son juegos de los que estemos especialmente orgullosos porque muchas veces, ya os digo, son pruebas y tal que, bueno, que no son, ahora mismo no serían, no tendría mucho sentido hacer. Sobre todo porque siempre veréis que una de las cosas, como he dicho antes, que han pretendido los museos, hemos pretendido los museos, es recrear nuestros espacios reales, ¿no? Nuestros espacios reales, como puede ser el museo, o nuestros espacios, digamos, de imaginario propio, como puede ser nuestro pasado, ¿no? El estudio del pintor, donde pintó el cuadro que tenemos en el museo, o la ciudad donde se desarrolló esa corriente artística tan importante que es en nuestro museo. Al tiempo, muchas veces, pasa, siéntate. Otra de las cosas que hemos hecho muchas veces en los museos, que no está bien del todo, es intentar hacer juegos con tipologías que tienen que ver mucho con las metodologías con las que trabajamos con los públicos. Por lo tanto, casi todos los videojuegos de museos veréis que son de la tipología de videoaventura, ¿vale? Y bueno, está muy bien. De hecho, nosotros, Nubla, por ejemplo, que es el proyecto de juego más importante que tenemos ahora, tiene mucho, es una vida aventura, lo parece una vida aventura con matices, ¿no? En tipología de juego, sabéis que hay mucha, de eso habla la gente que sabe más que yo, pero hay muchas otras tipologías que podemos utilizar en los museos, no solamente la de la aventura o la vida aventura. De hecho, la videoaventura tiene un problema y es que niega una parte importante de la forma de trabajar que tenemos en los museos con los públicos, que es la interacción real con el público. Es decir, nosotros, digamos,
que si hay una tipología que nos define más, por ejemplo, a un área de educación como puede ser la nuestra o muchas otras áreas de educación de otros museos, serían aventuras o de aventuras conversacionales. Lo que pasa es que eso lleva a la segunda, y es lo caro que son ciertos desarrollos. No solamente en el desarrollo del videojuego en sí, sino el mantenimiento. No podemos tampoco, desde las ediciones culturales, más desde un museo, aspirar a hacer juegos súper complejos que tiren de servidores y de gente que estén gestionándolos por debajo muy complejos, porque no tenemos ni los medios ni la infraestructura, ¿no? Y una aventura conversacional es un desarrollo bastante más complejo. Aunque cada vez un poco estamos tendiendo a eso en el desarrollo de los próximos Nublas, ¿no? A que haya más interacción y haya más conversación. Primeros videojuegos que empezamos a hacer, o juegos electrónicos que empezamos a hacer en web, pues teníamos este, que es el primero, que es Guido, que es un juego muy sencillo. Es un juego que es una especie de aventura de un bicharraco por un museo y tal, que está luchando contra el Señor de las Sombras, que se va a comer los cuadros del museo. Bien, nosotros cuando hacemos los juegos no estamos pensando en la historia solamente. Estamos pensando también en estrategias de trabajo con públicos y de crear nuevas formas de narrar el museo. En este caso, trabajamos, no es una aventura lineal. Queríamos trabajar el concepto de no linealidad en los discursos. Son cosas que al principio parecen un poco extrañas, ¿no? Que queramos trabajar otras cosas más allá de contar una historia. Pero sí es cierto que hay algo siempre detrás del videojuego cuando desarrollamos. Guido es un juego muy sencillo, que lo que se basa es en estas aventuras, estos libros en el que tú decides si el dragón se come a la princesa, pasas a la página 22, ¿no? Se basa en eso. Entonces, lo que queríamos era que las narrativas fueran distintas cada vez que el jugador entrara en el juego, ¿vale? Y se consiguió en la medida de que teníamos unos medios muy limitados para hacerlo, ¿no? Este juego también se puede jugar un poco, pero vamos, esta es de no sé qué versión de perdón, de Flash, y está fatal, ¿no? Sobre todo el final, que hay una parte final que es como muy interactiva y tal. Trabajamos también otro tipo de concepto de juegos, ¿vale? Aparte de estas videoaventuras, que hacíamos que las narrativas se fueran cruzando y que los caminos fueran distintos para llegar a resolver un problema, trabajamos temas de juegos de enigmas, ¿no? En este caso es un juego que se trabajó con educación secundaria en centros educativos de toda España, y era un juego en el que bueno, pues que se hacían una especie de kit, pero que había que hacer una investigación utilizando tecnologías. Bueno, era una cosa un poco más tradicional, pero sí apuntaba a una idea, y era la deslocalización del museo. Lo que nos permitía las tecnologías era deslocalizar la acción educativa del museo, ¿vale? Que lo podemos haber hecho con una guía didáctica o con un material para el aula o no sé qué, pero nos apetecía trabajar también con estas tecnologías. Pero estoy hablando de cosas que son del principio de los tiempos. Estoy hablando de una época en la que seguramente muchos de vosotros ni siquiera todavía habéis nacido. Un poquito después empezamos a cambiar un poco la historia. Empezamos a darnos cuenta de lo importante que era el guión, la historia, y después las posibilidades que nos daban para poder hacer experimentos mucho más complejos. Este experimento de abajo, ¿vale?, que es el misterio de la Avenida del Tis, es un experimento muy complejo, pero nos permitió hacer eso que os decía de romper los muros del museo y poder trabajar con niños en Perú, en Chile, en México, tal. ¿Vale? Es un juego enfocado al aula que tenía muchas versiones, ¿vale? En este momento se hablaba mucho de la brecha digital y nos preocupaba enormemente. Por eso era un juego que se podía jugar online, se podía jugar en el ordenador sin conexión a internet, se podía jugar sin ordenador, se podía jugar de mil maneras distintas, pero siempre al final el juego tenía un sentido, ¿vale? Entonces, eso que nos permitía pues trabajar con chavales en la selva de Perú, que no tenían acceso a internet, ni siquiera un ordenador, pero al tiempo podían jugar a chavales que estaban en un supercentro en Boston, ¿no? Este proyecto, además, encontramos una financiación muy importante con una empresa de material escolar, Pelican,
que lo que hizo fue distribuirlo en más de 18 países en Iberoamérica. Con lo cual tuvimos una llegada a Iberoamérica bestial. Y de hecho es algo de lo que todavía pues vivimos de, digamos, de esa renta, ¿no? Haciendo montones de cursos de formación en Iberoamérica. De todas maneras, el tema de videojuegos son más conocidos fuera de España que en España, ¿no? No solamente en el contexto de museos y cultural, en el contexto también de la industria, que solamente que Dani o Salvador os lo cuente mejor, ¿no? Cómo hemos llegado en Estados Unidos, la cantidad de juegos que hemos distribuido y lo que se distribuye en España, ¿no? Bien, esto es un proyecto complejo y este proyecto es un proyecto en el que intentamos también un poco trabajar más el tema de la creación de un guión sólido, de una historia sólida, de una historia bien montada, ¿vale? Que es el caso del ladrón de medianoche. Pero como veis, siempre estábamos con la misma canción, ya estaba aburrido. Ladrones, señores de las sombras, guidos que no sé qué, tal. Siempre era tipología de juegos como muy sencilla, muy sencillotas. Bueno, esta tipología la veréis cuando veáis juegos de museos, veréis que es una tipología que se repite hasta la saciedad, continuamente. Todavía, hoy en día, se siguen haciendo juegos de este tipo. Y siguen apareciendo en los periódicos como grandes desarrollos de innovaciones y cosas de esas. Pero ya lo habían hecho otros, y no precisamente nosotros. Nosotros los referentes los tomamos de proyectos que ya existían. Nosotros no inventamos nada. Lo que hacemos es que transformamos cosas, ¿vale? Hay proyectos previos a estos en otros museos, ¿no? Especialmente en Estados Unidos hubo en un momento dado que se desarrolló muchos videojuegos. Eso ha vivido un momento de repliegue. Por ejemplo, en tema de aplicaciones móviles, hay museos muy importantes como la Tate que llegaron a tener, como no sé, fueron 16 aplicaciones al tiempo, ¿no? Algo así. ¿No? Eran 16 o 15, algo así, una bestialidad. Ahora mismo tienen dos nada más que se pueden descargar porque no podían gestionar tanto, ¿no? Bueno, pues en los videojuegos pasó algo parecido, ¿no? Eh, y nosotros siempre hemos intentado aprender de las cosas buenas de otros, ¿no? Hay proyectos de juegos que nos han inspirado mucho, ¿no? Como hay Salva, que no me acuerdo cómo se llama, el de Metropolitan, el de... Hay, ¿sabes cuál te digo, no? Además es que lo hizo una amiga nuestra, pero... El que está basado en el juego de Serbian, ¿no? Sí, bueno, hay muchos juegos de este tipo y nosotros siempre hemos tomado esa referencia. Cuando me acuerdo del juego, Salvo lo encuentre, lo decimos, Sí, lo ¿vale? estoy buscando. Lo está buscando. Vale. También trabajamos, aparte de web, en dispositivos móviles. Lo que pasa es que aquí las dificultades son parecidas. Los dispositivos móviles lo que permiten es que puedas jugar en el museo. Tiene sus riesgos, tiene el riesgo de la pantallita, de que esté mirando la pantalla y no esté mirando el cuadro. Y muchas veces ocurre, ¿por qué? Porque están bien diseñados los juegos, porque los juegos te están contando una historia que prescinde del cuadro. Los propios museos son culpables de que eso pase. O sea, si tú haces un juego que solamente el juego esté aquí dentro, el jugador o la persona que está visitando el museo pasa del cuadro. Pero vamos, es igual que si quieres hacer un juego, por ejemplo, con la serie de Juego de Tronos, que lo hay. O sea, si el juego de Juego de Tronos prescinde de la serie, esto se crea, el juego crea un mundo paralelo en el que se juega aparte y prescinde de la serie para nada, ¿no? Todo lo transmedia, lo interesante que tiene, no es que existan muchos medios, sino que los medios están conectados. Eso es lo interesante de todo este tipo de cosas. Bien, en dispositivos móviles nosotros hemos hecho bastantes proyectos. Por ejemplo, este fue un absoluto fracaso. ¿Por qué? La idea, yo creo que era bonita. Vamos, la idea, creo que era bonita. Eso creo. Creía y creo. Vale, había una cosa que es que nosotros estábamos haciendo juegos que tenían que ver con yo dentro de una historia, o yo participando de una historia, o yo... Bueno, era el tema de eh, inmersión en algo en lo que yo no era importante. Nos faltaba una parte práctica, el que la gente hiciera algo, ¿vale? Con el juego que habéis visto antes que estaban los niños en la consola, medio lo conseguimos. Era un juego que se llamaba Aquí pintamos todos, que era de Nintendo, que nosotros no desarrollamos, pero que sí hicimos el desarrollo, digamos, complementario.
digamos, cuando teníamos hablaba de transmedia, creamos un mundo alrededor del videojuego que lo enriquecía, con experiencia en el museo, con talleres dentro del juego, con vídeos que hablaban de los cuadros nuestros y que se podían dibujar en este juego, que era un juego de dibujar, en realidad, de la que pintamos todos. Bueno, pues esto sería una idea parecida, era crear un juego de stickers para niños muy pequeñitos en el que los niños pudieran crear composiciones, no dibujos, sino composiciones con stickers, con pegatinas, digamos, para niños muy pequeños. Vale, la aplicación funcionó bien, la aplicación era estable, la aplicación estaba bien, pero tenía un problema, es que necesitaba una retroalimentación. Eso es una cosa que siempre olvidamos en los museos cuando trabajamos ciertas cosas, particularmente en los videojuegos. Y es que esto pueden ser cosas muy cerradas, con lo cual también su vida es muy pequeña, porque mueren enseguida, la gente los juega y los tira. O si quieres hacer que tenga una experiencia extendida en el tiempo, tienes que retroalimentarlo. Por ejemplo, si es un juego de plataformas, haciendo más niveles nuevos de plataformas, pero tienes que desarrollar los niveles nuevos de plataformas. Si es un juego, por ejemplo, como este de stickers, pues tienes que meter nuevos stickers, nuevos fondos, nuevas cosas, ¿vale? Claro, nosotros eso no lo valoramos bien y era inasumible que podíamos seguir alimentando continuamente stickers. Lo intentamos solucionar pidiendo la participación de niños, y en un principio sí funcionó, de niños de escuelas y tal, y niños creando sus stickers, pero era algo que implicaba también que una persona en el área estuviera casi pendiente de este juego. Es algo inasumible. Y una de las cosas que sí me gustaría transmitir en este curso es que las cosas tienen que estar escaladas a nuestras medidas de posibilidades. Es decir, nosotros podemos soñar con lo que queramos, pero tenemos que ser conscientes que estamos en las instituciones que estamos, en el contexto que estamos, en la empresa que estamos, en el lugar que estamos, y tenemos que medir muy bien hasta dónde podemos llegar. Y se pueden hacer cosas con muy poco inversión, muy aceptables, muy buenas. Entonces muchas veces por querer hacer más de la cuenta, pues pasan como esta. Experiment Nato ahí se puede descargar, pero por muy poco tiempo, porque es de estos. Ahora hay una ola de limpieza en los markets de móviles que están limpiando tecnologías antiguas y supongo que en este mes o en el mes que viene este juego lo descataloguen. ¿Vale? Pero si alguno tiene curiosidad, lo puede ver. Bueno, esto es más de Experiment y tal. Experiment, aparte del juego, tenía. La verdad que es un juego en el que reflexionamos mucho sobre que hubiera muchas maneras distintas de jugar, ¿vale? Aparte de yo poder crear mi composición y poder hacer mis composiciones a partir de elementos predefinidos, existía la posibilidad de yo crear mis elementos predefinidos y compartirlos con el resto de usuarios. Que eso era una cosa interesante. Evidentemente era un juego para niños, era un juego que estaba muy mediado, o sea, que no automáticamente tú, no sé, pues imaginaros, ¿no? Pues el primer dibujo que iba a hacer un chaval de 10 años, imaginaos cuál iba a ser, ¿no? Entonces, pues eso pues lo teníamos que mediar de alguna manera. Pero, pero sí buscaba también ese tipo de participación o también buscaba este tipo de juego dentro del juego, de que a partir de cosas que tú fueras haciendo en el juego ibas consiguiendo medallas y tal, que te iban haciendo subir de nivel y tal. Ese tipo de juegos. No solamente queríamos hacer una aplicación de dibujo, sino que se hubiera, vuelvo a repetir la palabra, gamificada realmente, ¿no? Y dentro del juego había como mucha estrategia de juego, aparte de la mera cuaderno de dibujo de stickers, ¿no? Bien. Una de las cosas que nos preocupaban mucho es lo que os decía, es decir, vamos a ver, ¿de qué manera podemos hacer que el cuadro sea importante? Y empezamos a investigar cosas de realidad aumentada. Estoy hablando también del principio de los tiempos. Creo que en museos había como tres experiencias muy buenas de realidad aumentada en museos, ninguna en España. La que más nos gustaba era una que tenía el museo, espera, el Museo Metropolitano o el Museo de Londres, no sé cómo se llama ahora, pero el London Museo de Museum, Londres. es que no sé, es Metropolitan London Museum o algo así. Bueno, El Museo de la Ciudad de Londres. el Museo de la Ciudad de Londres, eso. Que hizo primero un juego sobre la ciudad de Londres, que era una pasada, en el que tú ibas por la calle y de repente levantabas el visor y un lugar en particular que estaba, bueno, estaban marcados con chispas por toda la ciudad, pues se superponía una imagen de ese mismo lugar
en un momento de la historia de la ciudad de Londres, ¿no? Pues los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aparecía la calle totalmente bombardeada, ¿no? Cosas así, ¿no? Y posteriormente hicieron un juego muy bonito también que tenía que ver con el Londres romano y tal. Bueno, había algunas experiencias, pero no era algo todavía, la tecnología estaba todavía en un momento muy incipiente. Y nosotros hicimos este proyecto, que es Crononautas, que, bueno, aquí lo más importante era trabajar con tecnología, o sea, experimentar con tecnología, y la historia se fue formando un poco sobre la marcha, ¿vale? Pero después quedó quizás de las historias más sólidas que de los juegos que hasta ese momento habíamos desarrollado. Crononautas, nosotros trabajamos de una manera un poco complicada en el área, ¿no? Mezclando muchas cosas y con muchos inputs distintos y tal, y muchas veces te ves influenciado por cosas que no debía haberte influenciado. En este momento se estaba celebrando el centenario, creo, del nacimiento de Prin o algo así, y nosotros, el museo está al lado donde mataron a Prin, donde le mataron, le asesinaron. Y bueno, estuvimos mirando cosas de esa época y tal. Y de repente nos dimos cuenta que en esa época también se había estrenado la primera, una zarzuela, que es la primera ficción, narración de ciencia ficción que se hace. O sea, antes de la que todos estéis imaginando, y de las que estéis imaginando, a principios del siglo XIX, muy al principio del siglo XIX, un señor hace una historia que es el libro de una zarzuela en el que la gente viaja en una máquina del tiempo, mucho antes que Wells y todo esto, como 10 años antes de Wells. La primera máquina del tiempo no la de Wells, sino la de este señor, y la estrenan al lado del museo, que es en el Teatro La Zarzuela. Bueno, la historia es un poco truculenta, le voy a contar porque ya sois mayores, ¿no? Porque la historia es que hace una máquina del tiempo, fijaros, la mentalidad de la época, en la que querían meter a todas las prostitutas de la ciudad para llevarlas en el tiempo hacia el pasado, y creía que el inventor iba a curarlas al llevarlas al pasado. O sea, una cosa surrealista, ¿no? Bueno, pero esa idea nos divertía mucho, ¿no? Y sobre todo que la máquina del tiempo, la primera vez que una máquina del tiempo en un espacio ficcional como un teatro, es al lado de nuestro museo. Bueno, pues empezamos a mezclar todas esas cosas y aparece esto, y es un viaje en el tiempo, en el que hay una máquina del tiempo, ¿vale? En el que trabajamos con red aumentada. Aquí veis, bueno, hay gente, aquí está gente sujetando elementos de un cuadro, aparecen elementos en el cuadro que se iluminan, ¿vale? Este, a diferencia del otro, que era bastante estable, es un juego que nos convierte en algo súper inestable. ¿Por qué? Porque queremos trabajar con una tecnología que está inmadura antes de que esté madura. Entonces es un juego que todavía se puede jugar, pero es un juego que tiene cantidad de errores por la inestabilidad tecnológica. Segunda cosa que quiero transmitir, no queramos tampoco utilizar la tecnología más avanzada, sobre todo con los recursos que tenemos en los centros culturales, antes de tiempo, porque nos pasan cosas como nos pueden pasar con esto. Aún así es un juego del que estamos bastante orgullosos y en el que han jugado muchísimas personas. Y los ha servido para explorar nuevos territorios, sobre todo esos territorios en lo que de la realidad aumentada y tal. En este caso están jugando unos chavales al juego, ¿no? Nosotros los juegos tampoco están aislados de la actividad presencial, ¿vale? Sí es cierto que todos los juegos, videojuegos, juguetes, herramientas que creamos normalmente están desarrollados para poder trabajar de manera autónoma, para poder ser utilizados por los visitantes de manera autónoma. Lo que hacemos es que siempre los metemos en algún proyecto presencial. O sea, los utilizamos con gente. Por dos razones. Una es por el tema del testeo, y por otra porque enriquecemos mucho no solamente la actividad presencial, sino también el propio videojuego, y aprendemos mucho de esas relaciones. En este caso es un taller, supongo que de verano también. Este no solo es. Sí, es de verano, me parece ahí. Y aquí aparecen, bueno, algunas cosas de la realidad aumentada, ¿no? Pues eso, podríamos ver, por ejemplo, este es uno de los cuadros que hay en el hall del museo, eh, que es una vista de la plaza de Neptuno, y bueno, pues la imagen de la plaza en la actualidad, o bueno, cosas distintas que aparecen. Bueno, aparecen cosas así como muy espectaculares, como de repente un cuadro se transforma en la estación, ay, como en la estación está en Nueva York, leche. La gran estación,
la atracción central de Nueva York. Tal, bueno, cosas así, ¿no? Y también tiene esa idea, un poco recuperamos también esa idea de distintos caminos para llegar a la conclusión del juego, con la idea de que la gente cuando fuera una segunda vez a jugar al juego tuviera una experiencia distinta. Por lo que os decía antes, muchas veces los juegos, sobre todo en museos, en otros contextos educativos también, son muy lineales, entonces tú cuando lo juegas pasas 12 pruebas y has terminado y ya está terminado el juego. Y queríamos jugar esa posibilidad de que el juego fuera cambiante, ¿no? fuera jugado de distintas maneras en distintos momentos. Vale. Y después también trabajamos en proyectos en los que el educador es un dispositivo. Esperad, aquí no me he barajeado las cosas, perdonad, se me ha ido. Ya está, voy a avanzar. Cuando hablo del educador como dispositivo es que lo que quiero decir es que el educador es importante, es decir, no buscamos tampoco una relación entre el museo o las obras del museo y el mundo ficcional de los juegos sin una mediación. O sea, muchas veces necesitan una mediación, ¿no? Entonces trabajamos también con el papel protagonista de los educadores y mediadores del área, ¿no? Cógelo, no pasa nada. Perdona. A ver. Bueno, ya estoy llegando, ¿eh? Como podéis ver. Bueno, tarda esto, ¿eh? Vale. Ahora estamos trabajando en este proyecto. Este proyecto toda la gente piensa que es un desarrollo de un videojuego, y sí lo es. Pero es algo más que eso. Queremos que sea algo más de eso. Y eso es lo que estamos trabajando. Para nosotros lo importante no es el producto final, el juego en sí, sino las dinámicas que se están estableciendo antes, las relaciones entre distintos agentes, ¿no? Dani participa en unos talleres y tal que se hacen los martes, o normalmente los martes, pero de día que lo cambiamos, y tal, en el museo. Hay talleres que se hacen en distintas épocas. Ahora en otoño tenemos también un taller de creación de videojuegos que se integra dentro del mundo de Nubla. Es decir, lo importante es no el producto final, sino lo educativo, no, perdón, lo educativo no es el producto final, o sí también, pero para nosotros lo educativo está más en el proceso, en las relaciones, en los talleres, en las distintas cosas que tienen que ver con la creación de Nubia. Y creemos que ese es un acierto, eso ha sido un acierto, porque ha enriquecido mucho el proyecto, ¿no? Se incorpora gente de mucha disciplina, la gente va, viene, se incorpora, aporta cosas. Entonces, lo interesante de este proyecto es que tenemos gente de creación de guiones, de mecánicas de juego, músicos, programadores, dibujantes y tal, que van y vienen y tal y van incorporando cosas al proyecto. Pero bueno, este proyecto lo dejo porque creo que lo pueden contar mucho mejor los chavales que lo han desarrollado, ¿no? Más que yo. Vale. Después también hay proyectos que basculan en torno a un juego. Esto es una aplicación que la desarrolló el señor Salvador. O sea, cuando hablo de desarrollo, voy a hablar bien los verbos. La conceptualizó Salvador y creó todo el contenido Salva, ¿no? El guión, tal, todas estas cosas. Y después hay una empresa que desarrolla tecnológicamente. Nosotros no tenemos capacidad para el desarrollo tecnológico. Pero sí hacemos una cosa, es que no cedemos el 100% de la conceptualización a terceros, que es algo que suelen hacer los museos. Los museos dicen, quiero un juego, busca una empresa que les crea el juego, ¿vale? Nosotros siempre intentamos, bueno, siempre estamos en la conceptualización del juego, en el desarrollo de los guiones, las mecánicas, personajes, etcétera, etcétera. En este caso era una exposición que era un poco un juego. Entonces, esto es una aplicación que tiene un carácter así como educativo, pero tiene una composición, tiene un componente de gamificación dentro. Es decir, lo que hacemos es una especie de guía didáctica de esa exposición, pero Salvador lo que metió fue una serie de elementos dentro de esta guía interactiva didáctica que es un juego en realidad y con el que descubres al final una cosa. Eso es otra cosa que hacemos también, el intentar hacer cosas que tienen un formato mucho más formal, digamos, mucho más serio y tal, meter elementos de gamificación que tú los puedes utilizar o los puedes ignorar a tu gusto, ¿no? Y este proyecto en particular funciona muy bien. Pero como decía antes, nos interesaba mucho el trabajo en dispositivos puros.
Esto es el fruto de unos talleres, ¿vale? Que es una aplicación que podéis cargar también en dispositivos móviles, en los, en los, vamos, está para iPhone y para Android, en tablet y en teléfono. Y es una pequeña aplicación que está dentro de este universo Nubla en el que hay muchas manifestaciones, muchos juegos. No es un pequeño juego en el que hay algunas mecánicas, algunos puzzles y que se desarrolla dentro del marco de un taller. Que los chavales desarrollan esto. Después nosotros lo que trabajamos es como una empresa que le da un poco la forma, un poco de poder publicarlo, pero son los propios chicos los que están trabajando en esto. Ahí, como podéis ver, nosotros estamos trabajando en el tema del juego desde hace muchísimo tiempo, nos interesa mucho, creemos que tiene mucho desarrollo, que va a tener mucho más desarrollo en los próximos años, desde muchas perspectivas. Ya os he dicho antes que va a venir a hablar de la relación de la creación contemporánea con los videojuegos, varias personas que van a ver en el curso, pero bueno, en nuestro ámbito, que es un poco el utilizar el videojuego como dispositivo que conecte la sociedad con el museo, que muchas veces es algo que está bastante aislado por muchas razones, pues hemos aprendido muchas cosas y que a mí siempre me gusta decir, ¿no? Por eso decía que también os voy a contar las cosas malas de todo esto, ¿no? Las cosas que no han funcionado, las cosas que son negativas. Vale. El tema de que nosotros entendamos el museo como un juego no es algo que nosotros nos hayamos inventado. O sea, eso lo han entendido a lo largo de la historia mucha gente, ¿no? Y el tema de entender la obra de arte como juego es algo que nos viene de gente muy sesuda como Gadamer, ¿no? Que, bueno, pues sabéis que este señor, pues una de las cosas es desarrollo el tema de la hermenéutica, ¿no? La verdad en la obra de arte, estas cosas. Vale, y quería hacer un poco un juego, un poco de hermenéutica con lo que os iba a contar hoy. No sé cómo voy de tiempo, Salvador. Te quedan 5 minutos. Es un... Vale. Una de las cosas que nos está pasando en los museos cuando desarrollamos videojuegos es que no estamos pensando en el público, ¿vale? Pensamos en nuestro museo. Pensamos en que lo que estamos haciendo es que toca, es que es el momento para hacerlo, es que si no estamos en el ámbito de los videojuegos no somos nadie para una parte de la sociedad, etcétera, etcétera. Vale. Una de las cosas de la lectura hermenéutica de la obra de arte dice la racionalidad, las reglas del juego, tiene que estar libre de fines instrumentales, ¿no? El objetivo final del juego no debe ser una imposición. Muchas veces, desde los museos, lo que hacemos es creamos videojuegos con unos fines que son ajenos al educador. Por ejemplo, el juego este que os decía, ¿te acuerdas ya cuál era? Asesinato en el museo. Asesinato en el museo, fijaros qué complicado el título, pero bueno, después os enseño si es una imagen. Asesinato en el museo, por ejemplo, del Metropolitan, al principio es un juego maravilloso, es un juego que hacía que la gente acabara en el museo porque había pistas en el aeropuerto, en el taxi cuando te montabas y tal, pero ¿qué pasa aquí? Tal, y al final, pero al final tiene una componente comercial, ¿vale? Marketingiana, es decir, esto se utiliza con una finalidad, es una finalidad de conseguir públicos, ¿vale? Que yo no digo que no sea legítimo, pero es algo que es ajeno al usuario, ¿vale? Entonces, si es ajeno al usuario, el usuario no juega, no se mete dentro del juego. Lo primero que hay que hacer cuando creamos un videojuego es no pensar en objetivos del juego que sean ajenos al visitante, al que va a jugar, sino que sean pertinentes para el visitante, que les haga formar parte de ese juego. A ver. Bien, esto ya lo he dicho antes. Otra cosa que ocurre es que hacemos... estos son frases de Gadamer, ¿no? De su libro Verdad, Juego... Vale. La obra, el juego se conforma siguiendo una lógica interna, no es una copia o un reflejo. Otra cosa que hacemos en los museos, en las instituciones culturales, también las educativas, quizás más en las educativas. Todo esto que antes lo comentabas tú, de el juego aplicado a la educación y todo este tipo de cosas, al final ves que es que no dan una, ¿eh? Sobre todo las empresas de creación de herramientas didácticas educativas, es que
tropezón contra tropezón, ¿no? O en estos juegos educativos y tal. Juegos educativos son una patata. Los juegos educan, pero los juegos no pueden ser educativos. O sea, no. O sea, los juegos educan. ¿Vale? Pero ese concepto de juego educativo, si lo entendemos como tal, como herramienta didáctica, normalmente son una cagada, por lo que decíamos en el punto anterior, ¿no? Y otra cosa que hacemos es replicar cosas. O sea, hacemos un videojuego y ponemos la entrada al museo. Ponemos a la taquilla. Entonces el jugador tiene que interactuar con la taquilla. Pues para eso, coño, que vengan al museo y jueguen con la de la taquilla, pero no hagamos el mismo juego y tal. De esos juegos hay 100.000. De el que tú vas al museo y haces lo mismo que vas a hacer cuando estás presencialmente, ¿no? El juego es una evocación, no es una réplica, porque si no, pues haríamos otra cosa. Es una aplicación de virtualidad y cosas de ese tipo. Jugar es siempre jugar con, es un acto comunicativo, ¿vale? Otro de los errores que cometemos, y eso lo hemos cometido nosotros en la educación muchas veces, es que pensamos que el único que habla somos nosotros. Por otro lado, estamos diciendo, defendiendo una metodología educativa basada en el diálogo y la participación. Pero cuando creamos un videojuego, pegamos la chapa, pero vamos, como si estuviéramos haciendo el libro del catálogo de la exposición. O sea, el intentar hacer juegos en el que la aportación del jugador sea importante y digamos, transforme el juego, transforme su experiencia, es muy importante. Y eso es algo que nos queda mucho todavía que desarrollar. Pero además es que es importantísimo porque estamos contradiciéndonos. Estamos contradiciendo la idea del museo abierto, del museo democrático, del museo participativo, del museo social, con después replicando sistemas de transmisión bueno, de conocimiento, de información y tal, súper tradicionales en los videojuegos, ¿no? Y después lo más importante, el que juega no es el museo. O sea, muchas veces las aplicaciones están diseñadas como si el que fuera a jugar fuera el director del museo. Es decir, entonces, no, vamos a poner el hacha de Siles esta porque esta es importantísima. El hacha de Siles, es que estamos ahora mismo en el siglo XIX, que no pega nada el hacha de Siles, no, pero es que el hacha de Siles es muy importante, ¿no? O sea, es decir, el pensar que el que va a jugar es una persona que sabe, por ejemplo, es otro error que se comete en los museos, ¿no? Que la gente tiene que saber que el hacha de Siles es un hacha del neolítico o del paleolítico, no sé. Dar por hecho cosas es algo muy habitual en videojuegos. Y el juego al fin y al cabo es una cosa, igual que lo educativo, en el que la mochila de tu experiencia es importante y transforma la experiencia del juego. Es decir, yo si conozco, hay una anécdota que se me gusta contar que es con Assassin's, no sé cuál es el Assassin's Creed, el 3 creo que es, o el 4, ¿cuál es el que reproduce en Florencia? El segundo, voy a hacer el 3 o el 4, el segundo. En el segundo, yo con uno de mis hijos y tal estaba jugando y un día yo lo vi así de paso y tal, y bueno, tampoco le presté mucha importancia, pero ese año fuimos a Florencia y cogí unos días, empezó a dar la brasa. Y esto es no sé qué, y esto es no sé cuánto. Oye, que viene, es que la viste en listing en aquel tiempo en el cole. Dice, no, en el juego de Assassin's Creed. Bueno, bien. Él, con su mochila de su experiencia de juego interpretaba la ciudad. Pero también puede pasar al contrario. Yo, con mi experiencia de visitante de la ciudad, cuando jugué después de Assassin's Creed, yo ya me lo sabía muchas cosas de las que había que hacer, porque yo conocía más o menos la ciudad y conocía el momento histórico, ¿no? Esa mochila de mi experiencia me permitía jugar de una manera distinta como jugó mi hijo la primera vez, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, que la gente no son, los jugadores no son elementos estándar y replicados, sino que tienen unas vivencias, ¿no?, distintas. Y un extra. Jugar es una decisión personal. Otra de las cosas es que obligamos a jugar, ¿no? Esa idea, por ejemplo, y voy a decir el nombre del museo, el Louvre, cuando cambia las audioguías y coge y dice, venga, las audioguías ahora dentro de una videoconsola.
que lo van a cambiar el año que viene, este año, perdón, a principio, en otoño lo van a cambiar, ¿no? O sea, por narices tienes que jugar, ¿no? O sea, es una decisión, la gente tiene que decidir jugar como decide ir con las manos bolsillos por el museo o decide que le dé la chapa la audioguía. O sea, son decisiones. Entonces, muchas veces, últimamente, en muchos museos se obliga a que la gente juegue, ¿no? Y eso es negativo totalmente. Se convierte en una obligación. Y tenemos que tener una cosa en cuenta, es que el momento en el que estamos viviendo ahora, la relación de museos y videojuegos, arte y videojuegos, es un momento muy curioso porque todavía está fuera de convencionalismo. No tenemos por qué jugar, no es obligatorio jugar. O sea, no es como, por ejemplo, que en los museos hay ciertos convencionalismos, ciertas cosas, pero los juegos no están dentro de esos convencionalismos. Ahí va, no, perdonad que me he ido otra vez. A ver si ya... Vale. Bien. Por otro lado, antes de seguir más... A ver, es aquí. La otra frase de antes, lo de que no es un obligatorio jugar, no es mía, es de este señor, que todos conocéis, Homo Ludens, que es el libro, uno de los libros de este pensador holandés, ¿no? Dijo una frase: sin cierto desarrollo de una actitud lúdica, ninguna cultura es posible. Eso es importantísimo. O sea, el juego es muy importante para la sociedad, ¿vale? Lo ninguneamos, lo utilizamos como una herramienta, lo convertimos en una especie de producto, pero es que el juego es importantísimo para nosotros, como cultura, para cualquier cultura, ¿no? Bueno, volvemos otra vez al principio. Jugamos casi siempre. Nosotros en el área jugamos para todo. El tema, por ejemplo, de diseño de proyectos lo hacemos jugando. Hay mucho lúdico también en la forma de trabajar, ¿no? El juego no es solamente cómo nos presentamos delante de los visitantes, sino también tiene que estar dentro de las instituciones. Las instituciones tienen que cambiar y ludificar un poco también su manera de relacionarse, de crear cosas, de funcionar, de producir. Y bueno, para terminar esta frase que me encanta, lo opuesto al juego no es el trabajo, sino la depresión, ¿vale? Y esta que me gusta aún más. Es importante jugar porque faltan Homo Ludens y sobran Ogro Sapiens. Eso, especialmente en los museos. Y bueno, y yo ya, me parece que me he pasado 3 minutos, ¿no? Bueno, un aplauso al final.